Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Hola amigos, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Gracias por sintonizar nuestro programa, de permitirnos entrar en sus hogares con todo este amor y cariño que traemos a través de este programa Perlas de Sabiduría. Realmente son perlas de sabiduría, lo que va a embellecer, no solamente como esas perlas que yo tengo aquí, que es un collar. Bueno, le estoy enseñando porque estamos transmitiendo en vivo y es bueno, creo que hacer recordar en todos los programas que ya estamos transmitiendo en vivo por el Facebook de Comunidad Bahá'í de Ceneguía. Así que si desean vernos y escucharnos al mismo tiempo, pueden entrar en Facebook de la Comunidad Bahá'í de Ceneguía, Lima, Perú. Bueno, y las perlas que digo no son perlas que solamente colgamos en nuestro cuello y embellecemos la parte física de nuestro cuerpo, sino son perlas de sabiduría que embellecen nuestro carácter. Y cuando nosotros somos personas que tenemos esas virtudes, esos valores, esas cualidades del alma desarrolladas, no solamente vamos a disfrutar nosotros o embellecemos a nuestro ser individual, sino estamos contribuyendo al embellecimiento de la sociedad, porque nosotros somos seres sociales, vivimos en una sociedad, compartimos con todos, ¿no? Y en la convivencia estamos transmitiendo toda esa belleza interior que tenemos. Así que las perlas que traemos realmente vienen con este propósito, el propósito de desarrollar nuestras virtudes y a través de ese desarrollo de virtudes poder contribuir al mejoramiento del mundo. Porque Baha'u'lláh dice, el fundador de la fe Bahá'í, dice que todos fuimos creados para llevar adelante, contribuir a llevar adelante una civilización en continuo progreso. Así que nuestra misión en la vida es eso. Son doble misiones en verdad, ¿no? Uno en nivel individual, desarrollo de virtudes, cada día ser mejor persona, y lo otro es contribuir al mejoramiento del mundo. Bien amigos, como conocen, este programa es auspiciado por Comunidad Bahá'í de Ceneguía, una comunidad, se puede decir, una comunidad local, no muy grande, pero de corazón bastante grande para poder llegar a ustedes todas las semanas y traer un tema que les pueda ayudar y servir por llegar a esa perfección. Porque tenemos una realidad real, ¿no? Donde vivimos, y tenemos una ideal. Hay un esfuerzo diario de llegar, de salir de esa realidad y avanzarlo, acercarlo más al modelo ideal que queremos. Las barras que ha puesto Baha'u'lláh bien alta, que habla de esa perfección que debemos buscar todos los seres humanos, y como por naturaleza tenemos ese impulso, esa curiosidad, se puede decir, de disfrutar la belleza de bien, así como físicamente disfrutamos de la belleza física también, ¿no? de paisajes, de naturaleza, de todo, también belleza hacia el bien, lo que es hermoso para nosotros es lo que es veraz, honesto, amable, solidario, confiable, fiel, leal. Todo eso para nosotros es bello y nos atrae. Y también la búsqueda del conocimiento, de saber. El ser humano es el único ser posiblemente que desde inicio está buscando a ver qué es esto, cómo funciona, quiero saber. Bueno, todo eso viene inspirado, lo que nosotros traemos en este programa, inspirado directamente o indirectamente de las escrituras bahá'ís, directamente de Baha'u'lláh, que significa la gloria de Dios, el fundador de la fe Bahá'í, quien ha venido como portavoz de Dios, quien trae la voluntad de Dios, el plan divino para esta etapa de la vida de la humanidad, y después otros personajes, figuras centrales de la fe Bahá'í, como Abdul Baha Shuq Effendi,
y actualmente tenemos el Centro Mundial Bahá'í. Bueno, siempre tengo unos minutos de hacer una pequeña introducción. Bueno, no sé, lo que dijo hoy día no fue mucho de Baha'u'lláh mismo, pero inspirado en lo que él ha traído. Aquí en cabina estamos con, bueno, mi queridísimo amigo Alberto, miembro de la comunidad Bahá'í de Ceneguía. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Me alegro mucho verte siempre porque tú traes temas maravillosos y me encanta cómo Alberto tiene esa, ¿cómo se dice? Ese gusto de investigar realmente. Desde que conozco a Alberto, de hace ya son como 14 años, Alberto, ¿no? Como 13, 14 años. Desde el primer día que le hemos hablado, mencionado el nombre de Baha'u'lláh, de la fe Bahá'í, él entró en la computadora y empezó a investigar. Y yo creo que así deberíamos ser todos, ¿no? De investigar y ver realmente cómo es, cuál es su origen, cómo es, si realmente vale la pena investigarlo, buscar, aceptar o no. Así que me siento muy honrado que estás aquí siempre cuando puedes con nosotros. Bueno, gracias. No, y también es algo muy bonito e importante porque conozco muchos bahá'ís que motivan a eso, debido a que siempre están en contacto con la palabra revelada, tanto en la vida personal como en la social. Entonces, es algo que motiva mucho y pues uno también tiene intereses también por aprender cada vez más, ¿no? Sí. Pero ese interés que tienes en búsqueda de la verdad es uno de los principios de Baha'u'lláh, justamente, ¿no? Así es. Y bueno, ¿y qué tema has traído, Alberto, hoy día que vamos a compartir con nuestros amigos? Conversamos de un tema, ¿no? Sí. Sobre hablar un poco sobre lo que es Dios, los mensajeros, el Espíritu Santo. Vamos Excelente. a hacer, no nos vamos a dedicar solamente a un tema específico, porque cada uno de ellos hay para desarrollarlo mucho, pero vamos a ir conversando como es el modelo del programa y a través de ello con el razonamiento ir compartiendo lo que nosotros vamos viendo, ¿no? Muy bien. Porque, por ejemplo, hay personas que creen en Dios, hay otras personas que no creen en Dios. En realidad la diversidad humana es muy amplia, ¿no? Y todo respetable, ¿no? Uh-huh. Nosotros realmente como Bahá'ís aprendemos a no solamente tolerar, porque tolerar es un nivel bajo de, bueno, ya te tolero. Nosotros tratamos de aceptar las personas porque cada uno es responsable de su alma y puede vivir dentro de su marco hasta donde no daña a otras personas, por supuesto, ¿no? Uh-huh. No entra en quitar derechos o libertad de otras personas. Toda persona es libre de pensar y vivir como es su vida, ¿no? Es su vida. Claro. Bueno, vamos a ir a nuestro tema. Principalmente que, digamos, la vida sea una vida social, de aporte a la sociedad principalmente, ¿no? Claro. Bueno, sí. ¿Qué te viene a la mente cuando hablamos de Dios? Ay, a mí, yo amo a Dios, de verdad. Muchas veces me siento tan cercana, lo siento tan cercano, que justo anoche cuando estaba en la cama cerrando mis ojos, digo, ay Dios, cómo te quiero, porque de verdad que eres el más amable que conozco, quien escucha todo lo que uno hasta sienta, ¿no? Uh-huh. Es amorosísimo. Para mí Dios es el fuente de todo bien, todo bien. Y es una bendición cuando uno llega a conocerlo y amarlo, ¿no? Me parece que es el regalo más grande de la vida que he podido conseguir y recibir. Claro, mayormente nosotros decimos que conocemos a Dios, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no podemos decir que sabemos de Él tanto como quisiéramos, ¿no? Sí, porque la esencia de Dios es incognoscible para nosotros, uh-huh. ¿no? Pues somos seres limitados y debemos admitir esto, ¿no? Que no vamos a poder nunca entender qué es Dios, porque podemos tener imaginaciones como han tenido en otras épocas que Dios es un hombre de barba blanca, porque ahora ya no tenemos ese modelo, pero es un ser creador, bueno, es nuestro creador y ha demostrado a través de sus enviados, a los que conocemos en la historia humana, que es amable, que es
humilde, que es perdonador, que es generoso, no sé, todas esas cualidades maravillosas, ¿no? Claro, algo de lo que yo recordaba era que durante mucho tiempo en la historia de la humanidad ha habido la concepción de un Dios castigador, un Dios vengativo, Ay, qué mal. un Dios, pero es cierto, Sí, porque si qué vemos pena, ¿no? el Dios de la época, por ejemplo, de Moisés, es un Dios que es muy estricto, el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Sí, cierto. El Dios ya cristiano es más misericordioso, Amoroso. amoroso, ¿no? Y siempre está ayudando al ser humano. En el Dios en el Islam es mucho más estricto nuevamente, También, ¿no? muchas leyes Y, más, más firmes. como enderezando al ser humano, ¿no? Entonces, y en la fe Bahá'í, cuando nosotros vemos el Dios y vemos todas estas concepciones de un Dios que castiga, de todas estas consideraciones anteriores, me trae mucho a la memoria lo que mencionó Abdul Bahá, ¿no? Cuando una persona le mencionó de que él no creía en Dios porque justamente había estas características, ¿no? De un Dios El modelo que castigador, el modelo, ¿no? conocía. No Y le Abdul agradaba. Bahá le contestó diciendo, en ese Dios que tú no crees, yo tampoco creo, ¿no? Yo tampoco. Claro, porque Dios en realidad es el creador de todo, ¿no? Es, Él nos enseña de que todo lo que fue creado por amor, ¿no? Y que todo lo que Él ha hecho es, digamos, tiene un plan, ¿no? Un plan para toda la creación y dentro de la creación está el ser humano, ¿no? Sí. Entonces, y hay un progreso, hay una educación al ser humano y eso es producto de la gran amor y bondad que tiene hacia la humanidad, ¿no? Sí. Siento que en la fe Bahá'í uno entiende a Dios o lo que percibe a través de las escrituras de Bahá'u'lláh, leyes que trae Bahá'u'lláh, enseñanzas que trae. Uno lo ve a Dios como un poco más cerca de lo que es realmente, porque tiene leyes, ¿no? Y que uno tiene que obedecer, de hecho, pero no por miedo de castigo, de que Dios es enojado de nosotros y nos está con ganas de castigarnos, sino con ganas de educarnos. Y después tenemos muchas enseñanzas que Dios demuestra su gran amor que tiene hacia nosotros. Entonces es como mucho más moderado, sin tampoco tener ese modelo que es un hombre o es un joven o viejo, nada, no figura humana, no lo Claro. vemos como figura humana, ¿no? Ujú. No, para el Bahá'í el Dios no es una figura antropológica, no tiene ningún tipo de figura Ujú. y solamente conocemos de él, lo poco que conocemos es a través de lo que han traído los mensajeros y nos han enseñado y todo lo que está plasmado en la naturaleza, Claro. Y las ¿no? cualidades Y, que nos habla el enviado y de Bahá'u'lláh. y las cualidades también que tenemos nosotros Que mismos, ¿no? nosotros. Porque descubrimos en nosotros diversas potencialidades, ¿no? Claro. Para poder hacer cosas a veces increíbles que pensamos que no podíamos hacerlo. Exacto. Entonces, ese Dios es un Dios, digamos, incognoscible, es muy grande, muy inmenso, no nos podemos imaginar cómo realmente es, pero lo poco que sabemos de Él es justamente a través de su creación, a través de nosotros mismos y a través principalmente de los enviados, ¿no? Y que todo lo que nos dice es para educarnos espiritualmente, ¿no? Es como un maestro, a veces tiene que ser más duro en algunos aspectos, en otros momentos más cariñoso, más amable, pero siempre con la buena intención de educarnos. Ujú. Sí, para la fe Bahá'í Dios es un educador, Es una educación. ¿no? Y Exacto. hay algo que siempre me llamó la atención, porque por ejemplo, en las religiones más antiguas siempre se habla, por ejemplo en el caso de la Biblia, el Génesis, se habla que primero era Dios y luego la creación, ¿no? Pero Bahá'u'lláh nos enseña que eso es cierto relativamente, porque en realidad Dios y la creación siempre existieron.
Claro, la creación siempre Porque existió. uno de los atributos de Dios es es creador. Claro. Entonces no se puede concebir la existencia de Dios Sin su creación. sin estar ejerciendo sus atributos, Claro. ¿no es cierto? Entonces, Abdul Baha, ante esa pregunta de que primero, ¿por qué en las escrituras antiguas está que primero era Dios y después viene la creación? Él menciona que es para dejar sentado que el origen de todo es Dios. Por eso Él es primero. Pero en realidad, todo existió y todo seguirá existiendo, Sí, ¿no? así es. Entonces, y también hay otro tema que en las religiones anteriores se mencionaba, que era tratar, el interés humano por tratar de saber el nombre de Dios. Y resulta que todo aquello que tiene nombre es aquello que es finito, Ujú. ¿no? Sí. Una persona, un animal, una cosa, algo. Pero ¿cómo llamar a alguien que no es finito, Es infinito. que no lo conocemos, Ujú. ¿no? Su Y que es interesante que, por ejemplo, en la Biblia, cuando Moisés pregunta por el nombre, menciona, yo soy el que soy, ¿no? Mm. Y hay un tetragrama, el YWHW, en el cual, digamos, en todas las conjugaciones resulta que significa yo soy el que fui, Ujú. soy el que soy y soy el que seré. Porque como en el hebreo no hay vocales, al Ajá. momento de colocar las vocales aparecen el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Ujú. Es interesante porque eso demuestra que también tenían o ya venía la concepción de que el nombre de Dios no se puede conocer, Exacto. ¿no? Y eso es una parte de la descripción por la cual, ¿por qué? Porque Dios es incognoscible en su esencia, es en su esencia, ¿no? Claro, podemos conocerlo a través de todo lo que vemos, ¿no? Y todo lo que han dicho los enviados de Dios, pero su esencia nunca vamos a conocer, porque nosotros somos limitados. Nosotros solamente podemos conocer las cosas que podemos ver, oír, tocar, ¿no? Hasta ahí nomás la información que llega a nuestra mente funciona. Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando Bahá'u'lláh nos dice que todo lo que hay en los cielos y en la tierra es una prueba directa de la revelación de los atributos y nombres de Dios. Ujú. Por ejemplo, vemos nosotros las montañas, ¿no? Que son poderosas, demuestra el poder de Dios. Vemos el océano, que es inmenso, ¿no? Demuestra también la inmensidad de Dios y sus profundidades, que todavía son incognoscibles en los mares. También demuestra esa incognoscibilidad que tiene el hombre respecto a ello. Pero también si nosotros vemos la naturaleza, por ejemplo, los árboles, Sí. los frutos, ¿no? Increíble, Esa producción, digamos, de alimentos que hay sin ningún tipo de distinción. Sí, de una tierra negra, ¿no? La tierra. ¿Y cómo puede de ahí salir árboles, flores, frutos de diferentes colores, sabores, aromas? Uno queda maravillado. Realmente si reflexionamos, disfrutamos mucho de lo y apreciamos mucho de lo que Dios ha creado para nosotros, ¿no? Ujú. O el creador. El Así es, creador. así es. Así Entonces, es. Lindo, ese tema de Dios es un tema muy, muy dulce en verdad, ¿no? algo que escuchaba hace poco era referente a que habían analizado el universo y de dónde venía el orden en el universo. Ujú. Entonces los científicos decían, bueno, acá parece que hay una programación, ¿no? Exacta, ¿no? No, Como ¿cómo la es? Tierra da vuelta alrededor de sí misma, alrededor del Sol, todo es exacto. Las galaxias y Todo. todo lo que falta conocer, pero todo tiene como un orden, Ujú. ¿no? Entonces, y tiene como ciclos, ¿no? Que se ordena y nuevamente se reordena posteriormente. Entonces, les lleva a una conclusión como que hay algo más que ordena, que está Sí. No puede presente ser en así todo. nomás, solo. Ujú. Entonces también todo ello nos hace pensar, o sea, la naturaleza misma de lo que hablábamos nos hace pensar la inmensidad, ¿no? Y La grandeza. y la grandeza y lo finito que nosotros somos en nuestras capacidades para poder entender, ¿no? Exacto. Así es en verdad.
Porque uno no puede pensar que todo es así como es así. No, no existe eso, ¿no? Si nosotros vemos una mesa, una silla, una ropa, sabemos que alguien lo ha hecho. Entonces, ¿cómo toda esa naturaleza solito salió? ¿De dónde, no? ¿Cómo? Hay que ser justo también en nuestros juicios, ¿no? De opinar sobre lo que hay. Porque muchas veces lo que no conocemos, decimos no hay. ¿No? Entonces, como Sí. yo no tengo capacidad de entender, lo más fácil es negar y no buscar realmente qué verdad hay en este asunto, ¿no? Y bueno, es algo que tenemos que aprender a corregirnos también. Y cuando conversamos de los mensajeros de Dios, ¿qué te viene a la mente? Bueno, cuando hablemos de los mensajeros de Dios, me viene en la mente ese también, ¿cómo se dice? Ese favor de Dios, esa gracia, que a través de ellos, cómo ha buscado la manera, esos personajes, se puede decir, que durante la historia fueron escogidas, ¿no? Los que conocemos como Zoroastro, Krishna, Abraham, Moisés, Buda, Jesucristo, Muhammad, el Babi, Baha'u'llah y todos los que vendrán en futuro. Y antes también seguramente había, ¿no? Que nosotros no tenemos registro. ¿Cómo Dios les ha escogido a ellos como para llegar a nosotros? Para decir, mira, aquí estoy. Y miran un poquitito de mí, porque ellos han reflejado las cualidades de Dios en un corto tiempo que han vivido como personas y han dejado sus enseñanzas, sus buenas huellas, se puede decir, para más o menos 1000 años. Eso es una gracia de Dios, es una bendición, me parece muy generoso de su parte, ¿no? De llegar hacia nosotros. Claro, porque si revisamos la historia de la humanidad, o sea, éramos, antes de ser nómades, éramos como parte de la naturaleza igual que todos Sí, los animales. como ¿no? animales, claro. Hasta tomar conciencia, ¿no? Claro. Y se dice que la primera persona que toma conciencia es Adán, ¿no? Adán. Pero después, como desde ese estado, de esa condición, de esa época, ha ido acompañando justamente estas personas, nuestros mensajeros, que a veces toman nombres de profetas mayores, menores, Sí. diversos. Pero el término yo prefiero siempre repetir a nuestros amigos y en cualquier charla, conferencia, que no permitimos que el título, que el nombre nos confunda. Lo importante es que Dios a través de esos personajes se materializó, ¿no? Hacia nosotros, como ellos han traído la voluntad de Dios para nosotros. Fueron intermediarios, portavoces, ¿no? Sí, y es bueno recordar también en los nombres que les dieron en sus momentos, ¿no? Sí. Y según lo que enseñan, en todo el mundo fueron enviados. Así Y es. gracias a la labor de todos ellos, la humanidad comenzó a ser educada. Y esta educación fue dando orden al ser humano cuando recién se comenzó a formar las familias, porque inicialmente no habían familias. Claro. Luego comenzaron a armarse los clanes, luego las Tribus. tribus, luego las ciudades-estados, los países, y ahora estamos llegando ya a un nivel Globalizado. global, ¿no? A nivel de toda la Tierra. Entonces, ¿cómo es que la labor de ellos, ¿no?, ha logrado educar al ser humano? A civilizar poco a poco. Todavía nos falta mucho, por Nos supuesto. falta mucho. Cuando uno ve algunas noticias y dice, ¿somos civilizados o no? Nos falta. Sí, Pero estamos en camino. Claro, y cuando vemos ahora y damos una vista a la historia, encontramos que los avances han sido bastantes, ¿no? Bastante. Bastante. Mira que nosotros hace poco, unos cuantos siglos antes, todavía cogíamos otras personas de sus pueblos y traíamos como esclavos. ¿No? Eso no es muy lejos, eso es un siglo, 2 siglos antes. Todavía el ser humano robaba a otros seres humanos y lo usaba como esclavos. Increíble. Claro, y eso como que poco a poco está desapareciendo porque no ha desaparecido totalmente, ha desaparecido un tipo de esclavitud, Sí, pero hay otros tipos que han Exacto. aparecido y estamos en esa lucha para seguir avanzando como humanidad. Entonces, ¿cómo es que el amor de Dios se ha reflejado en buscar
formas de llegar al ser humano, porque nosotros a cualquier lugar de la tierra que vayamos, el ser humano tiene algún concepto de Dios. Sí, de alguna manera ha llegado a todos los pueblos, es increíble, ¿no? Ujú. Enviados de Dios en diferentes partes, pero ha llegado a darnos su presencia. Aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Confían en mí, escúchanme y lo que yo envío es por bien de ustedes. Entonces la gente que cree a través de cualquier de esos sistemas de creencias en el mundo, que sea judío, cristiano, musulmán, budista, hindú, lo que sea, hemos llegado a conocer un poco sobre nuestro Creador y confiar en sus palabras y poner en práctica un poco sus palabras. ¿Y cómo es que a través de todos ellos, a través de todas estas religiones y otras más, se han ido organizando sistemas de comportamiento y de estructura humana en base a virtudes, por ejemplo? Sí. ¿No? En base a cuidar la vida, a buscar el respeto por los demás, aunque el ser humano siempre tiende a desviar todo esto y a echarlo a perder. Pero normas de convivencia han venido. Y cómo es que, y eso ha sido a través del tiempo, ¿no? Y lo que a mí me parece maravilloso es cómo el encuentro actual, en la época actual, de todos, por ejemplo, cuando nos encontramos con budistas, con hindúes, con cristianos, con musulmanes, con judíos, zoroastrianos, ¿no? O inclusive creencias religiosas indígenas, Sí, nativas, claro, todos tienen un concepto muy similar de lo que es la conservación de la vida, del ser humano, la preservación de la familia, ¿no? La práctica de virtudes. Sí, ¿no? eso de ser honesto, veraz, amable, solidario, leal, respetuoso, todo en verdad Buscar está en todas el bien partes. común, está en todas partes. Está ¿no? en toda parte. Alberto, tenemos que hacer un pequeño espacio. Aquí en radio tienen espacio comercial, pero ya volvemos porque es muy interesante. Estoy seguro que nuestros amigos están escuchándonos y por favor, quédense con nosotros y ya volvemos. Ok. Ya estamos de vuelta. He pasado mucho tiempo perdido en la oscuridad, pero soplan otros vientos. Hoy comienzo a caminar, una luz en la montaña ilumina mi camino. Brotan flores de esperanza, revelando mi destino, donde brilla la luz. Descansa el corazón. Se juntan los caminos del amor en una sola voz, donde brilla la luz. Descansa el corazón. Se juntan los caminos del amor en una sola voz, donde brilla la luz. El cóndor volará, guiándonos a todos con
la libertad. Entonces, bueno, estamos aquí, espero que han disfrutado de la canción tan hermoso. Y bueno, continuamos con la perla de sabiduría de esta semana, que es reflexiones sobre la existencia de Dios y la verdad de Dios y los mensajeros de Dios. Y un poco ahora vamos a hablar también de Espíritu Santo, ¿no? Un tema que posiblemente uno lo escucha siempre desde un solo enfoque y ahora lo vamos a ver desde enfoque Bahá'í, que es muy distinto, ¿no? Nos ayuda a verlo muy ampliamente, me parece. Uh-huh. Bueno. Sí, Abdul Bahá nos comentaba, Abdul Bahá, de que entre lo absoluto e infinito y lo finito que somos los seres humanos, tiene que haber una conexión. Porque si no existiera esa conexión no podría haber esa interacción, esa comunicación. Exacto. Y esa comunicación entre el absoluto, que es Dios, e infinito a la vez, que es Dios, y lo finito, encontramos que hay algo que es el Espíritu Santo, ¿no? Exacto. Entonces justamente esto hace que podamos nosotros compartir las enseñanzas de Dios, las podamos compartir gracias a los mensajeros, ¿no? Porque los mensajeros son los que reciben esos dones del Espíritu Santo y nos comunican a nosotros las enseñanzas de Dios, ¿no? El Espíritu Santo es una emanación de Dios, es una emanación de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, Abdul Bahá nos dice que se necesita un intermediario para poner en contacto extremos, ¿no? Por ejemplo, la riqueza y la pobreza son extremos, pero si no tenemos algo que los conecte, no va a haber una relación. Igualmente, la relación que hay entre el ser humano y Dios es justamente los mensajeros, que son los que reciben o los que transmiten a través de los dones del Espíritu Santo el conocimiento de Dios hacia los hombres, ¿no? Exacto. Bueno, en verdad los enviados de Dios juegan un papel tan importante en la vida de la humanidad porque han asumido, supongo que ellos tenían que aceptar también, han asumido han asumido un papel muy, se puede decir, muy sacrificado, porque ellos, sabiendo que van a ser maltratados, sabiendo que van a recibir mucha malestar, van a sufrir en verdad, porque cuando uno mira la historia de la humanidad y analiza, reflexiona sobre la vida de cada uno de esos enviados de Dios, uno ve que todos han sufrido. Ninguno de ellos, cuando ha llegado, los hemos recibido con amor, hemos agradecido, que es un peso, ¿no? Es una gran responsabilidad que ellos sean esos canales puros, perfectamente puros, para poder transmitir las enseñanzas de Dios hacia nosotros. Dedican su tiempo, su energía en esto, pero nosotros no les apreciamos durante su vida física, material en ese mundo. Todos en verdad han sufrido por mano de los ignorantes, de los, no sé qué palabra usarlo, pero ignorantes, egoístas, no sé. Claro, lo que pasa es que los seres humanos lo que vemos es la realidad física de los mensajeros, claro. Y al verlos se piensa que son personas comunes y corrientes, ¿no? Sí. Cuando en realidad son personas que están influenciadas por el Espíritu Santo. Perfectos, ¿no? Y estas personas son las que están trayendo la enseñanza. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de la gracia de Dios, ¿no? Uh-huh. De esos rayos luminosos que envía a Dios y que son manifestados a través de los mensajeros. Sí. Gracias a ellos Dios pueden tener esa fortaleza, ese conocimiento. Exacto. Y esa capacidad de enseñanza que tienen, sí, transformadora, ¿no? Porque en realidad transmiten
la palabra creativa, ¿no? Que es la palabra de Dios. En verdad ellos dejan de ser como ser humano, la parte humana, lo dejan totalmente, se desprendan, desapego y dejan que Dios fluya a través de ellos su palabra, su voluntad, sus enseñanzas, sus leyes para toda una generaciones por lo menos de 1000 años, ¿no? Eso es grandioso, ¿no? Ahora, también hay que recordar que no cualquier persona puede ser como, ¿no? Cualquier ser humano puede ser como ellos. Ellos son escogidos por Dios, ellos son perfectos y las enseñanzas de, bueno, Dios, bueno, hay muchos requisitos también porque son ellos, porque genéticamente, ¿cómo se dice? Generación tras generación han tenido una relación que Dios les ha escogido, ¿no? No son cualquiera. Son descendientes, por ejemplo, históricamente de Abraham, bueno, son del linaje puro, como se dice, y todo eso. Pero hablando de Espíritu Santo, yo creo que, Alberto, de repente es necesario también hablar de otros espíritus, como otros reinos, ¿no? Como en la fe Bahá'í lo tenemos muy claro, que es reino mineral. La creación está, se puede decir como categorizado, ¿no? En reino mineral, reino vegetal, reino animal, que todavía muchos pensaron que nosotros pertenecemos a ese reino animal. Ya la fe Bahá'í lo aclara que no. Nosotros pertenecemos a un reino superior de animal. No somos animales racionales, sino somos seres humanos. Y tenemos espíritu humano. Y después entre espíritu humano, nosotros, y la divinidad, existe otro reino donde pertenecen los enviados de Dios y que ellos reciben Espíritu Santo. Quiere decir que tienen cuerpo como nosotros, seres humanos, tienen que comer, dormir, bañar, ¿no? Normal, como un ser humano, pero su espíritu no es espíritu humano. De ellos tienen Espíritu Santo, que es la perfección. Dios utiliza a ellos como canales puros para transmitir sus leyes, enseñanza, todo lo que quiere decir al ser humano. No va a venir a llegar Dios uno por uno de nosotros. Él habla cada más o menos 1000 años a través de un ser especial, se puede decir, que pertenece a ese reino intermediario entre Dios y nosotros. Y a través de él, esa persona todavía era él, de repente en futuro sea ella, no sabemos, pero a través de ellos que conocemos durante la historia, ha enviado sus palabras. Por eso se dice Dios se hizo carne, por ejemplo, términos que usamos. O Dios la palabra se materializó. Términos que usamos es por eso, ¿no? O se hizo hombre. Se hizo hombre, claro. No. Claro, ahí lo que me estabas haciendo recordar era que la característica que tienen todos ellos, ¿no? O sea, un conocimiento innato, tienen conocimiento del pasado, del presente y del futuro, la capacidad de ayudar, de alterar, de hacer las cosas, ¿no? Cosas inclusive alterando la naturaleza, ¿no? Que le llaman milagros. Todos ellos han tenido toda esa capacidad, claro, ¿no? Entonces eso justamente les viene porque tienen ese poder y pertenecen justamente a ese reino que son los reinos de los mensajeros, ¿no? Ahora, el esfuerzo que todos ellos han hecho en cada región de la tierra para poder educar al ser humano ha hecho que ahora nos podamos encontrar, que ahora podamos dialogar, podamos encontrar la belleza y el conocimiento en otros, ¿no? Por ejemplo, uno se puede ir a Japón, por ejemplo, y ve que es gente muy honesta y todo, dice, ¿y de dónde, no? Si no practican mi religión, ¿por qué son honestos? ¿No? Pero resulta que ellos tienen su fe, tienen su religión, y en su religión les enseñaron eso, claro, ¿no? Y no tiene nada de malo ni nada de raro si es que lo vemos dentro del concepto de la revelación progresiva, en la cual Dios fue revelando estas personas especiales que fueron ayudando y enseñando a la humanidad, educando a la humanidad, ¿no es cierto? Ahora, hay un tema muy interesante. Si nosotros vemos a Dios como un sol, y nosotros vemos al mensajero
como un espejo, Puro. y en la parte baja vemos al ser humano, nosotros veríamos que el sol se refleja en el espejo y el ser humano lo que ve es el sol reflejado en ese espejo. Exacto. Es decir, Dios está el mensajero, el que está enseñando a nombre de Dios, y en la humanidad. Entonces los humanos pueden ver y decir, es el mensajero que está enseñando a nombre de Dios, pero también al mensajero lo vemos de una manera tan pura, ¿no? Exacto, uno ve el sol, ¿no? Ahí. Como que estuviera el sol Aquí en está. el espejo y uno dice, es Dios, ¿no? Y tenemos razón también. Y también No es estamos equivocados. porque están viendo el reflejo de Dios en esta persona, En esa ¿no? persona, claro. Entonces, eso explica también por qué muchas veces a los mensajeros se les ve como Dios, Sí, ¿no? sí. Pero es porque reflejan las cualidades divinas de una manera perfecta, ¿no? Y es la única forma que nosotros podemos entender a Dios a través de ellos, ¿no? Entonces, como es un espejo puro y refleja, podemos decir, ahí está el sol, sabiendo que el sol está allá, Ujú. no ha bajado, pero como lo vemos ahí, decimos, ahí está el sol. Bueno, está bien. Yo creo que un punto también, Alberto, importante sobre lo que estás diciendo, es por eso que los mensajeros de Dios o enviados de Dios tienen esa perfección innata. Ellos no tienen que esforzar decir la verdad, no tienen que esforzar a amar, esforzar a ser honesto, solidario, que ellos eran toda esa fuente de las virtudes, de amor, de solidaridad, de perdón, misericordia, gracia, porque la historia de cada uno cuando estudiamos, vemos que todos fueron así, todos reflejaron esas cualidades. Así es. Ahora, vamos a encontrar algunas religiones en las cuales definitivamente el mensajero pide que no lo vean como Dios, ¿no? Y vamos a encontrar otras en las cuales se le ve como Dios. Claro. ¿No? Y si volvemos a la imagen del sol, el espejo y la tierra, el que dice que en el mensajero ve a Dios está diciendo la verdad. También, claro. Pero el que dice que el mensajero no es Dios, sino que es el mensajero, también está tiene diciendo la razón, verdad. también. O sea, en realidad es un tema de perspectiva, Sí. ¿no? En realidad eso no deberían separarnos ni hacer ver que una religión es verdadera o una religión es falsa. Exacto. Más bien lo que nos debería ayudar es a comprender Sí. cómo los seres humanos podemos realmente encontrar puntos en común para unirnos. Porque, por ejemplo, la enseñanza de todos ellos es que trataron de unir primero a los clanes, luego unieron a las familias, luego unieron a las tribus, luego unieron a las ciudades, ahora estamos uniéndonos a nivel planetario. Entonces, siempre ellos han tenido una enseñanza básica llevada hacia la unidad. Unidad y amor, ¿no? Entre Ujú. seres humanos. Solo Sí. que fue ampliando. Cada vez se fue ampliando y actualmente estamos ya en la etapa en la cual la unidad debe ser planetaria. Sí. Entonces, para poder hacer una unidad planetaria, lo que debemos comprender es primeramente que todas las religiones provienen del mismo Dios, que todos somos hermanos, somos de una misma familia, que no hay razas, que las religiones son solamente como capítulos revelados por Dios en diferentes épocas de la humanidad, y que todos conllevan a educar al ser humano y a unirlo para conformar una sola familia en todo el mundo, ¿no? Entonces ahí realmente comenzamos a ver que la obra de Dios es mucho más amplia, ha tenido mucha más proyección que lo que siempre se pensaba, que solamente yo tengo la razón, Sí. mi fe es la única y los demás están equivocados, Eso es ¿no? muy humano. Eso Es muy humano. Es muy, ¿cómo se dice? Muy pequeño. Ujú. Dios tiene un proyecto grande para unirnos, para llevarnos adelante civilizadamente, educadamente, espiritualmente, de vivir realmente como familia. Y después nosotros estamos dividiéndonos, ¿no? Como pequeños. Es muy pequeño. Nuestra visión a veces en verdad es muy reducido, mientras la visión de Dios al final será no solamente unirnos en nivel de esa tierra, sino otros planetas, posiblemente en futuro. Pero nosotros no vemos esto, siempre estamos pegados, como vemos muy localmente, se puede decir.
es parte de la naturaleza humana, ¿no? Sí. A veces nos vamos por lo que Dejamos llevar nos por dejamos esas llevar por limitaciones. las limitaciones humanas. Exacto. Pero sin embargo estamos viendo viendo a Dios dentro de ese contexto, el plan de Dios es mucho más grande que de lo que cada ser humano ha pensado, Exacto. ¿no? Es muy grande y además me imagino que todo el planeta, digamos, en algún momento que no va a ser fácil, pero va a llegar un momento en que nos vamos a unir. Entonces va a poder haber la posibilidad de poder también encontrarnos, ¿no? Y llegar a un consenso para eliminar, por ejemplo, las guerras, eliminar el hambre, eliminar Pero eso tantas es lo que cosas. Bahá'u'lláh ha dicho, a través de entender y aplicar sus enseñanzas en la vida, vamos a llegar a esa unidad mundial, porque él dice la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos, ¿no? Entonces, si nos vemos como miembros de una sola familia, claro que entre hermanos a veces podemos discutir, pero no vamos a matarnos, ¿no? O sea, de hecho que tenemos que llegar a esa unidad. Ahora, en base de lo que tú decías, Alberto, como la visión de Dios es amplia, es grande, es mundial, es universal, más adelante, y lo nuestro es pequeño. Si nosotros queremos crecer, engrandecer nuestro alma, debemos alinear nuestra voluntad, nuestra vida con las enseñanzas de Dios para ser parte de este gran proyecto. Si queremos tener nuestro proyectito pequeño y que vivimos tan poco tiempo también en esa tierra y no vamos a hacer grandes cambios. Pero cuando nuestra energía va en este proyecto de Dios que tiene visión eterna de toda la eternidad, nosotros también vamos a engrandecernos. O sea, yo creo que ese es un tema de reflexión, que todo ser humano tiene que pensar, ¿cómo puedo renunciar de lo que es mi voluntad? Ese es un gran desprendimiento. Dejar mi voluntad, yo quiero hacer esto otro, pero voy a aferrar a lo que es voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Amor y unidad mundial. Amar a todos los seres humanos, eliminar todo tipo de prejuicios, derechos, igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, ¿no? Eliminar todo ese prejuicio, armonía entre ciencia y religión, buscar la verdad, investigar la verdad, y todos los principios de Bahá'u'lláh, la educación para todos, como dice Bahá'u'lláh, todo eso es proyecto de Dios. Y eso es un proyecto, aunque estamos en una etapa, pero es parte de un gran proyecto eterno de Dios. Entonces, como ser humano tenemos que dedicar a esto, me parece. A mí lo que también me llama mucho la atención es la enseñanza de Bahá'u'lláh, en el sentido de que la mejora personal de uno pasa por la mejora también de la comunidad y de toda la sociedad, ¿no? Así es. Entonces, si uno busca la mejora para uno solo, puede ser muy egoísta, pero si a la vez la conjuga con el bien de los demás, del entorno, mejorar el entorno, trabajar hacia mejorar el entorno, por ejemplo, va creando esos pequeños lazos de unidad en el entorno pequeño, que luego con el tiempo van a ser mucho más grandes, ¿no? Exacto. Entonces, esa concepción, que no solamente es basta que tú seas bueno para que todo mejore, no. Ahora tú tienes que ser bueno, pero también tu entorno, tienes que ayudar a tu entorno, ¿no? A mejorar, porque entre todos tienen que llegar a, no es la salvación de uno, es la salvación de todos. Exacto. ¿No? Por eso Bahá'u'lláh dice que para esa época, yo creo que funciona para todas las épocas, hay doble propósito en nuestras vidas. Uno es individual, que es desarrollo de virtudes y cualidades espirituales, y lo otro es contribuir al bien común, al desarrollo de llevar una civilización en continuo progreso, con nuestras virtudes, desarrollo de capacidades intelectual, espiritual, tenemos que contribuir al mejoramiento del mundo. Y en verdad la fe Bahá'í, si uno quiere decirlo muy resumido, no ha venido para tener una iglesia más o una mezquita, sinagoga o templo más, sino ha venido para unir la raza humana.
como dice, ¿no? Esa cita que siempre lo mencionamos. La tierra es un solo país, la humanidad sus ciudadanos. Tenemos que aprender esas reglas y normas de convivencia como una sola familia. ¿Y eso dónde está? Están en los escritos de Baha'u'lláh. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debe funcionar ese mundo, esa tierra como a través de un solo gobierno mundial? ¿No? A través de leyes internacionales. No como antiguamente que si alguien hacía algo mal en un pueblo, se va a otro pueblo, todavía también existe, ¿no? Y ya, como que se escapó de la ley, de la justicia. Eso no es así. Cuando el mundo funciona como una sola tierra, bajo un solo gobierno mundial, nosotros vamos a tener ya toda esa... Y todo lo que se gasta en armamentos y instrumentos de guerra, ya no va a ser necesario. ¿Sabes cuánto? Claro. Miles y miles de millones se va a ahorrar y se va a gastar en bienestar de la raza humana, de educación, alimentación, salud, todo lo que realmente se necesita. El otro que también Baha'u'lláh menciona es que lograr esto no va a ser solamente labor de los bahá'ís. No, de todo el mundo. Es de todo el mundo, Así es. ¿no? Y es justamente todas las religiones comparten este mismo anhelo, Claro. ¿no? Entonces lo único que ahora toca es trabajar todos en conjunto para llegar a esa unidad y poder lograr esa paz, ¿no? Esa paz mayor. Se dice que justamente cuando ya la humanidad llegue a esa paz, ¿no? Que va a ser una paz donde ya la humanidad pueda realmente, y como dices, invertir en salud, en alimentación, en tantas cosas para el bien de la humanidad. Entonces cuando se va a cumplir esa promesa de Jesús, ¿no? De hacer el reino de Dios en la tierra. En la tierra, claro. ¿No? Porque ¿qué es un reino de Dios? Es donde hay justicia, amor, solidaridad, el bien, ¿no? El bien, entonces es el reino de Dios. Y eso tenemos que construirlo aquí, nosotros. No por milagro va a caer como un paquete de regalo del cielo. Hay que construirlo. ¿Y cómo construirlo? Conocer lo que Dios dice en cada época y aplicarlo en la vida, ¿no? Y es por eso que la comunidad bahá'í a nivel mundial está trabajando a través de muchos programas, ¿no es cierto? Exacto. Estamos con los círculos de estudio para adultos, Capacitación de adultos. ¿no? Que ya ahora son 10 libros, que es cuando yo recuerdo al inicio empecé eran solamente 7 libros, ahora han aumentado 3 más. La capacitación para tutores, para clases de niños, para servir, ¿no? La capacitación también para animadores de grupos prejuveniles, con todas las labores que están haciendo, que poco a poco se les va enseñando a los prejóvenes a ser serviciales dentro de su sociedad y a no esperar, sino a ser agentes de cambio. Claro. Entonces los proyectos son bastante interesantes. Allí no tiene que ver que uno sea bahá'í o no, porque eso está totalmente al margen de todo lo que es proselitismo religioso, solamente servicio hacia su entorno, hacia su sociedad, hacia su familia. Y esto justamente es algo muy interesante, ¿no? Porque por primera vez en el mundo se está utilizando un sistema único en todo el mundo. Eso es maravilloso, me parece, Alberto, porque nunca existió eso, no existe. Que todas partes del planeta, no importa que vives en un pueblo en América Latina, en África, o vives en Sydney, en Nueva York, en París, en Berlín, donde vives, es igual. Los niños se benefician de la misma educación en virtudes, en valores espirituales. Los prejóvenes aprenden esa visión y esa identidad, creen en esa identidad suya, esa identidad espiritual, que son capaces de dejar huellas positivas en sus comunidades, y después los adultos que se capacitan. Y otro programa, además, que se llaman reuniones devocionales, pero son espiritualización de la tierra, ¿no? No necesariamente hay que ir a un templo, iglesia, sinagoga, mezquita para recordar a Dios, sino aún en las casas, las familias y los amigos, vecinos se juntan y oran.
Y eso me parece también maravilloso. Bueno, aquí muchas gracias Alberto, siempre traes temas muy interesantes. Y aquí para nuestros amigos de Ceneguía que desean participar en nuestras actividades, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, Comunidad Bahá'í de Ceneguía, Lima, Perú. Y también pueden llamarnos a través del teléfono 479-8979 y 479-8468. Y bueno, si nos están viendo en otras ciudades, otros países, también hay comunidades bahá'ís y pueden buscarlo, creo que por internet, sus comunidades. Muchas gracias Alberto. Gracias. Amigos por acompañarnos. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.